Aleluya. Le invito, hermano, que abra su Biblia en Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 28. Romanos, capítulo 8, versículo 28. El tema de esta noche, hermano, es: vivamos conforme a lo que hemos sido llamados. Aleluya. Vivamos conforme a lo que hemos sido llamados. Si usted lo tiene, me da un fuerte amén. Amén. Leamos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Una vez más, hermanos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios Todopoderoso, de esta noche reciba la gloria y la honra, Señor. Dios Todopoderoso, reconocemos que necesitamos de ti, Dios. Padre Santo, necesitamos llenarnos de tu Santo Espíritu en esta noche. Queremos conocerte más, amado Dios. Queremos conocerte más a ti, Dios Todopoderoso, de que sabemos que solamente usted, Dios, nos puede llevar a esa vida eterna que tanto nosotros anhelamos en este mundo, amado Dios. Padre Santo, en esta hora limpia nuestra mente, nuestro corazón. Ayúdanos a poner atención a sus palabras, Dios. Ayúdanos a entenderla, Dios. Denos sabiduría y entendimiento para que nosotros podamos atesorar su palabra en esta noche, Dios. Edifícanos, enséñanos, amado Dios, más de ti, porque queremos más de ti, amado Dios. En el nombre de Jesús se lo pedimos, Dios Todopoderoso, que sea su Santo Espíritu en esta noche, ministrando nuestras vidas y edificándonos con ellos. Gracias, amado Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Vivamos conforme a lo que hemos sido llamados. Hermanos, todos sabemos que Dios tiene un plan. Así es. Tiene un plan perfecto, Amén. Un plan original con el cual Él creó a todo el mundo y creó a cada uno de nosotros. Amén, así es. Eso es lo que Él tiene, ese es su propósito, hermanos, y por eso usted y yo debemos de vivir. Sí, Señor. Vivir conforme a su propósito, porque a eso usted y yo hemos sido llamados. Sí, Señor. Porque el propósito de nuestro Dios, hermanos, de crear todas las cosas en el mundo y crearnos a usted y a mí, es que Él sea glorificado. Amén, así es. Ese es el propósito divino de nuestro Dios. Sí, y eso, hermanos, es que usted y yo a eso hemos sido llamados, a glorificar a nuestro Dios aquí en el mundo. Sí, Señor. Glorificarlo en todo tiempo, en todo momento, vivir solamente para la gloria de nuestro Dios. Sí, Señor, bendito. Eso es lo que debemos de hacer. Aleluya. Pero este llamado, hermano, no es un llamado general a todas las personas, sino que solo es un llamado específico, hermanos, para aquellas personas que atienden al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso somos usted y yo. Sí, Señor. Que usted y yo, hermanos, hemos atendido al llamado por medio del Evangelio. Sí, gloria Porque a Dios. escuchamos su palabra, hemos escuchado a Él, a nuestro Dios, y hemos atendido a su palabra. Sí, amén. ¿Sí? Pero cuando nosotros atendemos a su palabra, debemos de entender, hermanos, que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para usted y para mí. Así es. ¿Sí? Y como le decía, el propósito de Él es que nosotros le glorifiquemos a Él con nuestra Amén, vida. aleluya. Sí, que nosotros vivamos para glorificarlo a Él. Es como un beneficio mutuo, hermano.
Nosotros somos llamados a glorificarlo a Él. Y nosotros somos bendecidos al glorificar a Amén. nuestro Dios. Gloria a Dios. ¿Sí? Por eso que decía aquí el versículo 28, hermanos, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué significa esto, hermano? Que todas las cosas les ayudan a bien. Significa que los que aman a Dios, esto quiere decir usted y yo, amamos a nuestro Dios. Si nosotros amamos a nuestro Dios, todas las cosas tienen un propósito para usted y para mí. Amén y amén. Sea bueno o sea mal. Sí, Señor. Sí, aunque las cosas parezcan mal, hermanos, todo tiene su propósito. Sí, Señor. Pero todo es para bien suyo y para bien mío. Bendito Dios. Entonces, hermanos, lo que debemos de hacer es vivir conforme a lo que hemos sido llamados. Así es. Y para vivir conforme a lo que hemos sido llamados, hermanos, tenemos que hacer tres cosas muy importantes en nuestras vidas. Primeramente, es hacer el propósito de Dios con nuestra vida. Aleluya. Eso es lo primero. Cumplir con el propósito por el cual usted y yo hemos sido llamados. Desde el momento que recibimos a Cristo, hermanos, nosotros entendemos que debemos de cumplir el propósito de nuestro Dios. Sí, Señor. Sí, ya nuestros propósitos, nuestras metas, nuestros objetivos tienen que hacerse a un lado, porque usted y yo debemos de vivir para nuestro Dios, Así es. para glorificarlo y hacer real el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Sí? Eso es lo que debemos de hacer, hermanos. ¿Por qué? Porque un propósito es, hermanos, es avanzar hacia una meta o proyecto que quiere alcanzar. Es un objetivo que deseamos lograr. Entonces, cuando venimos a Cristo Jesús, usted y yo, nuestro objetivo, nuestras metas, nuestros logros deben de cambiar. ¿Sí? Como personas tenemos metas, tenemos objetivos que alcanzar. Pero cuando ya somos hijos de Dios, entonces eso debe de cambiar, porque Dios tiene que estar en primer lugar. ¿Sí? Primero cumplir el propósito de Dios, y después Dios nos ayudará a nosotros a que cumplamos nuestras metas, nuestros logros. Sí, Señor. Eso es bendición para nosotros. Claro. A eso se le llama añadidura, así como dice su palabra. ¿Sí? Mientras nosotros hacemos el propósito de Dios, Dios va a ir añadiendo bendiciones a nuestra vida. ¿Sí? Por eso que usted y yo vivimos en bendición todo el Sí, tiempo. Señor, así es. ¿Por qué? Porque buscamos hacer el propósito de Él. Y si nosotros, hermanos, hacemos el propósito de Dios, Él nos va a bendecir en todo tiempo y en todo momento. Así es. Leamos el Salmo 138, 8, hermanos, que nos dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Amén. No desampares la obra de tus manos. Eso es lo que usted y yo debemos de anhelar todos los días, hermanos, en nuestra vida. Sí. Que nuestro Dios cumpla su propósito en nosotros. Así es. ¿Sí? Para ello se requiere que usted y yo escuchemos la voz de nuestro Dios. Sí, amén. ¿Sí? Que nosotros estemos atentos a la voz de nuestro Dios. Ajá. ¿Sí? Aquí dice el salmista: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Cuando dice no desampares la obra de tus manos, quiere decir que él anhela en su corazón que Dios cumpla su propósito en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, hermano, usted y yo, es lo primero que tenemos que sentir en nuestro corazón, ese deseo de cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Porque es un privilegio para usted y para mí, hermanos, que Dios utilice nuestras vidas para cumplir su propósito. Amén. Para que Él pueda cumplir ese plan divino que Él tiene para este mundo y para nosotros, hermanos. Es un privilegio, hermanos, para nosotros que Él pueda utilizarnos.
Imagínense, hermano, qué maravilloso. No es que Él no pueda hacerlo, Él lo puede hacer solo. Sí, Él puede hacer todas las cosas. Para Él no hay nada imposible. Señor. Pero a Él se le ha placido, hermano, de que utilizarnos a nosotros para llevar a cabo su plan divino. Así es. Por ello, hermano, debemos de verlo como un privilegio nosotros. Somos privilegiados nosotros, hermano, de que Dios quiera utilizarnos a nosotros para llevar a cabo ese plan divino. Qué hermoso nuestro Dios, hermano. Grande es su misericordia para nosotros. ¿Sí? Leamos ahora Isaías en el capítulo 55, en el versículo 8 y 9. Capítulo 55, 8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, Ajá. ni vuestros caminos, y ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, Así es. y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Sí. Muchas veces, hermano, quizás usted y yo no podemos entender el propósito de Dios. Pero lo que usted y yo, hermano, debemos entender es que nosotros debemos de confiar en Dios plenamente. Así es. ¿Sí? Él es perfecto, Él lo sabe todo, Él lo puede hacer todo bien. ¿Sí? Aunque nosotros, hermanos, quizás no logremos a entender completamente el propósito que Él tiene para nuestra vida, nosotros simplemente debemos de confiar en Él. Así es. ¿Sí? Cuando Dios nos habla, hermanos, cuando Dios nos dice que hagamos algo, muchas veces decimos: ¿y cómo es que lo voy a hacer? Yo no sé cómo hacerlo, no sé si voy a lograrlo, no sé si voy a poder cumplir con lo que Dios me pide. O muchas veces nos preguntamos: ¿cómo es que Dios me pide esto a mí? ¿Cómo es que Él me pide esto a mí? Sí, y no entendemos el porqué de las cosas, no entendemos el porqué de las situaciones. Muchas veces, hermanos, nosotros creemos que estamos haciendo bien las cosas y de repente, hermanos, viene algo mal a nuestra vida y decimos: ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Será que me he equivocado en algo? No entendemos las cosas, hermanos, pero Él es así y Él todas las cosas las utiliza con propósito. ¿Sí? Por eso, aunque nosotros, hermanos, no entendamos, nosotros debemos solamente confiar, como decía aquí en el capítulo 55 de Isaías, versículo 8: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿Sí? Muchas veces, hermanos, nosotros podemos pensar algo que está bien, que estamos haciendo bien, pero quizás Él, hermano, quizás quiere que nosotros tomemos un camino diferente, porque nosotros podemos pensar que estamos bien, pero sin embargo Él es más perfecto, Él es un ser perfecto, y si Él nos dice que ahí debemos de caminar, ese camino debemos de tomar. Así es. ¿Por qué? Porque Él sabe, hermanos, Él conoce nuestros pensamientos, pero nosotros no conocemos sus pensamientos. Por lo tanto, hermanos, Él no se equivoca. Sí. Usted y yo sí nos equivocamos. Cierto. Por lo tanto, hermanos, solamente debemos de confiar en nuestro Dios. Confiar plenamente en nuestro Dios y tener ese deseo siempre de hacer el propósito de Dios en nuestra vida. Gloria a Dios. Veamos 1 Samuel en el capítulo 13, versículo 14. Dice, hermanos, versículo 14: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Dice: por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Dios, hermanos, puede cambiar de estrategia.
puede cambiar de plano, pero el propósito es el mismo. ¿Sí? El propósito no va a cambiar. El propósito siempre será el mismo. Por lo tanto, Él puede cambiar todas las cosas, pero su propósito nunca va a cambiar. Eso no va a cambiar. Pero es ahí donde usted y yo, hermanos, debemos de darle la importancia y tener cuidado. Porque aquí lo que hemos leído, hermanos, nos está hablando del rey Saúl. Dios puso al rey Saúl como rey de Israel. Sí, lo único que tenía que hacer es obedecerlo, hacer lo que él decía. ¿Sí? Pero aquí decía al final de este versículo 14, hermanos, dice: mas ahora tu reino no será duradero, dice. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. ¿Por qué? Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Es aquí la importancia de obedecer a la palabra de Dios. ¿Sí? La importancia de obedecer a la palabra de Dios, hermano. Como le digo, el propósito Dios lo va a cumplir. Lo va a cumplir en mi vida o en su vida. Pero si usted y yo, hermanos, no somos obedientes a nuestro Dios, Él va a terminar utilizando otra persona para cumplir ese propósito. Por lo tanto, hermanos, usted y yo podemos perder esa bendición. Sí, Señor. Así que nuestro primer objetivo es que nosotros cumplamos el propósito de Dios con nuestra vida. ¿Sí? Debemos de entregarnos totalmente a nuestro Dios para poder lograrlo. Porque el versículo principal nos decía, hermanos, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, conforme a lo que han sido llamados. ¿Sí? Como le dije al principio, usted y yo hemos sido llamados. Sí, Señor. ¿Sí? Y nosotros decimos que amamos a nuestro Dios. Por lo tanto, si amamos a nuestro Dios, vamos a cumplir el propósito de nuestro Dios con nuestra vida. Eso involucra muchas cosas, hermano. Eso involucra muchas cosas. No solamente que nosotros tengamos una comunión con Él. No solamente que nosotros nos congreguemos, no solamente que nosotros leamos su palabra, no, sino que hay más que eso. Él nos quiere totalmente a nosotros, totalmente que nos entreguemos a Él, ¿sí? Que nos neguemos a nosotros mismos y le sigamos a lo que cueste, hermanos. Segundo, hermanos, vamos a leer en el Romanos capítulo 12, versículo 2. 12:2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que comprendáis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Segundo, primero lo que tenemos que hacer es hacer el propósito de Dios con nuestra vida. Segundo, debemos de hacer la voluntad de nuestro Dios. ¿Sí? El propósito es nuestra meta, nuestro objetivo, pero el hacer su voluntad es nuestro camino. Porque si nosotros, hermanos, no hacemos la voluntad de Dios, no vamos a poder lograr hacer el propósito de Dios. Así es. ¿Sí? Por lo tanto, si queremos lograr hacer el propósito de Dios con nuestra vida, hermanos, debemos primero de hacer la voluntad de Dios también. ¿Sí? Esto va de la mano. Hacer la voluntad de Dios para poder cumplir el propósito de Dios con nuestra vida. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, eso es la segunda cosa que debemos de hacer, que es muy importante en nuestra vida, la voluntad de Dios. ¿Sí? Muchas veces nosotros, hermanos, no logramos entender la voluntad de nuestro Dios. Que muchas veces nos pasan malas circunstancias en nuestra vida y no lo aceptamos. No lo aceptamos. Nos negamos y no lo aceptamos.
Pero si es la voluntad de Dios, hermanos, si así es la voluntad de Dios, entonces nosotros debemos de aceptarlo. Debemos de aceptarlo, ¿sí? Y eso incluye muchas cosas también, hermanos, en la voluntad de Dios. Quizás podría ser que nosotros dejemos muchas cosas en nuestras vidas, hermanos, que quizás nos obstaculizan a nosotros a seguir avanzando. Pero todo ello, hermanos, lo vamos a ir aprendiendo mediante usted y yo, hermanos, tenemos comunión con nuestro Dios. Así es. Miramos en el Salmo capítulo 25, versículo 4. Salmo 25, versículo 4. Dice, hermanos, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Usted y yo, hermanos, para conocer la voluntad de Dios, debemos de tener comunión constantemente con nuestro Dios. Así es, sí, Señor. Porque es así como Él va a mostrar, hermanos, su voluntad a nosotros. Tener una comunión íntima con nuestro Dios en todo tiempo, ¿sí? Poder también, hermanos, leer su palabra, porque es así como usted y yo vamos a entender su voluntad. Sí, Señor. Es así como usted y yo vamos a descubrir la voluntad de nuestro Dios. Sí, Señor. Porque si nosotros, hermanos, permitimos que Él obre en nuestra vida, entonces nosotros, hermanos, vamos a lograr entender la voluntad de nuestro Dios. Así es, así es. Necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Muchas veces, hermanos, nos centramos en hacer cosas de nuestra vida y la meditación, hermanos, la comunión con nuestro Dios, como que lo dejamos en segundo plano. Como le digo, muchas veces ponemos en primer lugar otras cosas de nuestra vida y a Dios lo dejamos en segundo plano, Ay, Señor. cuando debería de ser al revés. Sí. Dios debe ser primordial en nuestra Así vida. es. Dios, y muchas veces nosotros decimos es que sí, Dios es lo primero en nuestra vida, pero la realidad no es así. Ajá. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces, hermanos, queremos hacer todo las cosas terrenales, pero lo que es espiritual no lo queremos hacer. Es cierto. Nos esforzamos para hacer nuestro trabajo, nos esforzamos para tener bien a nuestra familia, ¿sí? Pero cuando se trata de venir a servirle a Dios, para tener comunión con Dios, para leer su palabra, son cosas que nos cuestan mucho más. Sí. Por lo tanto, hermanos, ¿cómo esperamos usted y yo conocer la voluntad de Dios si no queremos llevar una vida espiritual, la cual nos ayuda a nosotros a poder llegar a entender, hermanos, la voluntad de Dios? Sí, sí. Porque eso es lo que nos decía Romanos, hermanos, del capítulo 12, 2, que nos decía, hermanos, que no nos conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cómo esperamos nosotros entender la palabra de Dios si no tenemos comunión con Dios? ¿Cómo esperamos usted y yo entender, hermanos, cada sermón que recibimos aquí si no tenemos comunión con Dios? ¿Cómo esperamos escuchar la voz de Dios si no tenemos comunión con Dios? ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿cómo esperamos que nuestra mente sea renovada si no queremos tener comunión con Dios? ¿Sí? Tenemos tiempo para todo, pero para tener comunión con Dios no tenemos. ¿Sí? Entonces, hermanos, lo que usted y yo debemos de hacer, hermanos, anhelar, hermanos, todos los días de nuestra vida, conocer la voluntad de nuestro Dios. ¿Sí? En el Salmo 143, versículo 10, hermanos, nos dice algo muy importante. Dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Sí? Dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu
Espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Sí? ¿Cómo esperamos hacer nosotros la voluntad de Dios? Solamente dejándonos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Si usted y yo nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, Él obra en nuestra vida. Así es. Él renueva nuestra mente, nos cambia, nos transforma, cambia completamente nuestra vida. ¿Sí? De esa manera, hermano, y es así como nosotros vamos a conocer la voluntad de nuestro Dios. Pero todo esto, hermanos, es que usted y yo le pongamos empeño a hacerle esto, a que de verdad queramos hacerlo, ¿sí? Porque si no buscamos hacerlo, hermanos, entonces no estamos haciendo la voluntad de Dios y no vamos a poder cumplir con el propósito de nuestro Dios. Y entonces, ¿cómo es que vamos a hacer para conocer la voluntad de nuestro Dios? Primeramente, hermanos, tenemos que buscar santidad Aleluya. todos los días de nuestra vida. Señor. Buscar la santidad de nuestro Dios. ¿Sí? Apartarnos de todo mal, de todo lo malo, de todo aquello que a Dios no le agrada, hermanos. Así vamos a conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios, hermanos, no va a revelar su voluntad a una persona que rebelde. No va a revelar su voluntad a una persona que está en pecado. ¿Sí? No va a revelar su voluntad a aquella persona que vive como a Él no le gusta. Por eso, hermanos, es necesario que usted y yo vivamos en santidad. ¿Sí? Aleluya. Que obedezcamos a su palabra. Señor. Porque la palabra de Dios constantemente vamos a encontrar, que en todo tiempo Él nos va a pedir que seamos santos. Él nos exige santidad en nuestra vida espiritual. ¿Sí? Y si nosotros, hermanos, nos apartamos para nuestro Dios, entonces así vamos a conocer, hermanos, la voluntad de nuestro Dios. ¿Sí? Porque para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios, primero necesitamos conocerla. ¿Y cómo la vamos a conocer? Como le digo, teniendo comunión con nuestro Dios. Pero para ello necesitamos santidad. ¿Sí? Si nosotros no buscamos santidad, hermanos, no vamos a procurar tener comunión con nuestro Dios. Si hay pecado en nuestra vida, usted y yo, en vez de acercarnos a Dios, nos vamos a alejar más de Él. ¿Sí? Aunque pensemos que estemos cerca, aunque pensemos porque venimos a congregarnos, aunque pensemos porque le estamos sirviendo a nuestro Dios, porque tenemos un privilegio, pero si hay pecado en nuestra vida, entonces, hermanos, la voluntad de Dios no la vamos a llegar a conocer. Señor, así ¿Sí? es. Solamente si nosotros buscamos santidad, porque a nuestro Dios le gusta la santidad. Y cuando nosotros buscamos santidad, entonces Él va a poder revelar su voluntad a nosotros. ¿Sí? Por eso es que vemos, hermanos, en las iglesias, tanto cristianos, digámoslo así, entre comillas, hermanos, que no sabe qué está haciendo hoy en día en la iglesia. No sabe por qué está en la iglesia. No sabe por qué le está sirviendo a Dios. No sabe por qué viene a congregarse. ¿Sí? Por eso, hermano, por eso mismo. Porque no hay santidad y porque no conoce la voluntad de nuestro Dios. Pero nosotros, hermanos, sí conocemos la voluntad de Dios. Porque usted y yo creo que sí nos esforzamos todos los días por apartarnos para nuestro Dios. ¿Sí? Y creo que todos los que estamos aquí sabemos el por qué estamos en este lugar. Amén, amén. ¿Sí? Y si sabemos, porque nosotros anhelamos, hermanos, poder estar viviendo toda una eternidad con nuestro Dios allá en los cielos. Sí, sabemos que solamente Él lo puede hacer. Así es. Solamente Él nos puede llevar a vivir a ese reino celestial. Amén. Sí, solamente Él. Gloria. Otras cosas, hermanos, también que podemos hacer para conocer su voluntad es, hermanos, practicar las buenas obras. ¿Sí? Nosotros, usted y yo, somos personas de bien, somos hijos de Dios. ¿Sí? Por lo tanto, debemos hacer buenas obras. ¿Sí? Así como
Nos dice la palabra de Dios que nuestra fe, hermanos, tiene que ir acompañado de buenas obras. ¿Sí? Hacer buenas obras significa, hermanos, que usted y yo, hermanos, tenemos amor por nuestro prójimo, que nos interesamos por nuestro prójimo, que nosotros damos a demostrar ese amor que Dios ha puesto en nosotros, hermanos, haciendo las buenas obras. Si usted y yo, hermanos, en nuestro corazón no nace el hacer buenas obras, entonces debemos de preguntarnos qué somos nosotros. ¿Somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios? Porque si somos hijos de Dios, hermanos, nos vamos a interesar por nuestro prójimo. ¿Sí? Principalmente que nuestro prójimo también logre alcanzar la salvación que Cristo nos da. ¿Sí? Ese es el interés que usted y yo debemos de tener por nuestro prójimo. ¿Sí? Ayudarle que también él alcance la salvación de nuestro Dios. ¿Sí? Pero hoy en día, hermanos, es lo que menos buscamos. ¿Sí? En el mundo hay tanta persona que no conoce a Dios, que no se ha acercado, que no ha recibido la vida eterna. Y nosotros, ¿qué hacemos por ellos? ¿Qué hacemos por todas esas personas que están allá afuera sin Cristo? ¿Se imagina usted, hermano, cuántas personas mueren diariamente sin Cristo? ¿Qué hacemos usted y yo por ellos? ¿Qué hacemos usted y yo por ellos, hermanos? Preguntémonos. Y es ahí donde usted y yo debemos, hermanos, de trabajar para nuestro Dios, haciendo las buenas obras, hermanos. Yo me sorprendo muchas veces, hermanos, que los religiosos, hermanos, y le digo porque yo conozco una persona en mi trabajo que es religioso y frecuentemente debato con él en la palabra de Dios. Y poco a poco, hermanos, lo vamos empujando al Evangelio. Aleluya. Poco a poco lo vamos empujando. Y a la verdad está ya casi llegando al Evangelio, hermanos. Porque hay momentos que él me dice, no, cállate, ya no me digas nada, porque si no voy a caer en tu trampa. Por poquito lo persuadimos, pero vamos a seguir trabajando. Pero esa es una persona que conoce bastante la palabra de Dios, y yo me pregunto, si conoce la palabra de Dios, ¿cómo es que no está en el Evangelio? Y él me ha explicado cómo es que él conoce la palabra de Dios, y él me ha dicho que perteneció a una, no sé cómo se llama, organización que se llama Marista. Entonces él dice que fue instruido en la palabra de Dios y le enseñaron todo, pero todo eso creo que proviene de una línea católica, pero él conoce la palabra de Dios. Y lo que me sorprende es eso, que conoce la palabra de Dios y la entiende, digamos, pero realmente está perdido. Lastimosamente está perdido. Pero dentro de poco yo espero que no, hermano. Sí, dentro de poco yo espero que no. Por eso le digo, hermano, que usted y yo debemos de trabajar haciendo la obra de Dios en todo tiempo. ¿Sí? Usted y yo conocemos a una persona que no conoce a Cristo. Yo creo que todos conocemos a una persona que no conoce a Cristo. Entonces es ahí donde debemos de trabajar haciendo buenas obras, hermano. ¿Sí? En eso. Tercero, vamos a leer 2 de Corintios en el capítulo 10, versículo 5. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Sí? Una vez más, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. ¿Sí? Para poder lograr hacer el propósito de Dios con nuestra vida, hermanos, dijimos, primero, hacer el propósito de Dios. Segundo, hacer la voluntad de Dios. Y tercero, hermanos, debemos de ser completamente obedientes a nuestro Dios. ¿Sí? Obediencia a nuestro Dios. ¿Sí? Porque si queremos hacer el propósito de nuestro Dios con nuestra vida, lo podemos lograr haciendo su voluntad, conociendo su voluntad. Pero si aún así, hermanos, conociendo la voluntad de Dios,
no hacemos la voluntad de Dios, entonces, hermanos, no vamos a hacer nada. Sino que debemos de ser obedientes, hermanos, atendiendo a la voluntad de nuestro Dios, obedeciendo a su palabra, porque en su palabra está su voluntad, ¿sí? Ahí, hermanos, podemos encontrar la voluntad de nuestro Dios, ¿sí? Una vez que usted y yo hemos encontrado o hemos sabido de la voluntad de nuestro Dios, hermanos, debemos de ser obedientes, ¿sí? Obedientes completamente a Él, ¿sí? Ahí, si nosotros escuchamos la palabra de Dios y Él nos dice que tenemos que hacer algo, entonces, hermanos, usted y yo de una sola vez debemos de obedecer. No estar esperando señales, no estar esperando otra cosa, sino solamente obediencia es lo que Él pide. Obediencia Él pide en todo tiempo y en todo momento. Así es. Y eso, hermano, tiene que ser voluntario, ¿sí? Dios nos dice algo, usted y yo lo tenemos que hacer. Sí. Cuando yo le digo que cuando Dios nos dice algo, Dios utiliza personas. Sí. Puede utilizar a nuestro pastor, a nuestro hermano en Cristo, a cualquier persona puede utilizarnos para hablarnos. ¿Sí? Es ahí donde usted y yo debemos de actuar voluntariamente. Y si lo hacemos así, es porque realmente le amamos, hermanos. Porque cuando amamos a una persona, hermanos, confiamos plenamente en esa persona, ¿sí? Y si Dios nos habla y nos da una orden, le vamos a obedecer porque le amamos y sabemos que lo que Él dice, hermanos, es para bien para nosotros. Por lo tanto, hermanos, debemos de ser obedientes a nuestro Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cumpliendo sus mandamientos, ¿sí? Todos conocemos sus mandamientos. Entonces debemos de cumplir sus mandamientos. Su palabra de Dios dice, si verdaderamente amamos a nuestro Dios, debemos de cumplir con sus mandamientos. Si nosotros decimos, hermanos, que amamos a nuestro Dios, entonces primeramente debemos de preguntarnos si verdaderamente cumplimos con sus mandamientos, ¿sí? Porque si somos obedientes a Dios es porque realmente, hermanos, le amamos a Él. Así que, hermanos, estas son las cosas que nosotros debemos de hacer en nuestra vida, que son sumamente importantes para poder llegar a ser el propósito de nuestro Dios. Vivamos, hermanos, conforme a lo que hemos sido llamados. Hemos sido llamados a hacer el propósito de Dios, a hacer su voluntad y a obedecerle en todo tiempo y en todo momento. ¿Para qué es esto, hermanos? ¿Para qué debemos de hacer estas cosas? Para que todas las cosas nos ayuden a bien, ¿sí? Yo creo que todos nosotros entendemos eso, que todas las cosas sean para bien nuestro, hermanos. Debemos de cumplir con el propósito de Dios, con su voluntad y obediencia a Él totalmente. Así que, hermanos, esa es una grande bendición para nosotros, que usted y yo podamos, hermanos, hacer la voluntad de nuestro Dios, hacer su propósito de nuestro Dios con nuestra vida. Y si lo hacemos, hermanos, entonces todas las cosas serán para nuestro bien. Seremos bendecidos grandemente y será una gran bendición cuando todos, hermanos, estemos juntos allá en el reino de los cielos. Amén. Cierra sus ojos, hermanos, y damos gracias a Dios.